Hola, estamos una vez más en La Zurda y hoy con un programa especial porque estamos transmitiendo en streaming. Salud Ecuador, Salud Sudamérica. Hoy el programa trata sobre Ecuador. Rompiendo la línea impulsada por Correa durante la última década, llamada Revolución Ciudadana, Lenín Moreno, su vicepresidente, asume un mandato como presidente y da un vuelco en su política, traicionando todos los conceptos de esta revolución ciudadana. Para hablar sobre este tema tenemos a dos compañeros de Despertar Ciudadano, Xavi Miño y Manel García. Bienvenidos a La Zurda, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tere. ¿Qué es Despertar Ciudadano? Bueno, Tere, primero, como te decía, agradecerte por el tiempo que tú nos has prestado aquí. Y pues que en relación a tu pregunta, Despertar Ciudadano nace básicamente como una respuesta o como un sentimiento de gratitud, ¿no? ¿Por qué? Porque Rafael Correa realmente nos dio un antes y un después. O sea, fue un punto de inflexión donde antes de Rafael Correa, de la época donde él asumió el mando del poder, era un estado prácticamente fallido, ¿no? Era un estado donde no funcionaba la salud, donde no funcionaba la educación, donde las vías de comunicación no habían o estaban destrozadas, donde nada funcionaba, donde la justicia no funcionaba, donde la corrupción campaba a sus anchas. El salir de casa y en la esquina de casa dar coimas al policía de turno, eso era normal, lo hacía todo el mundo. No pagar impuestos, engancharse al cable de la luz, en fin, esto era un país, un estado fallido, ¿no? Desde que Rafael Correa asumió el mando, esto cambió radicalmente, tanto así que pasamos a ser punto de referencia para las demás naciones, no solamente de Sudamérica, sino incluso aquí en Europa, ¿no? Casos de estudio, incluso de universidades de renombre. 16, 17 honoris causa, si me corriges, Manel, por parte de las mejores universidades, la Sorbona, etcétera, etcétera, para Rafael Correa. Esto no es en vano, ¿no? Algo se hizo, y para nosotros, los inmigrantes ecuatorianos que salimos justo a raíz de una crisis provocada por el neoliberalismo, pudimos comparar y contrastar ese estado que dejamos y el que volvimos cuando encontramos cuando volvimos, ¿no? Entonces, en base a esto, Despertar Ciudadano nace. Nos unimos, gente grata primeramente, agradecida con lo que hizo Rafael Correa y sobre todo con la esperanza de seguir esta corriente que trajo tanto progreso, ya no solamente a Ecuador, sino a toda Sudamérica, porque hubieron gobiernos de la misma ideología. Y pues tanto así que no solamente vemos ecuatorianos, hay colombianos, hay chilenos y hay incluso españoles como mi compañero Manel. Así nace Despertar Ciudadano. Muy bien. Claro, decía bien Xavi que Despertar Ciudadano nace un poco pues como una seña de identidad de la Revolución Ciudadana y de la gestión de Rafael Correa, como agradecimiento y como un deseo de continuidad. Pero claro, todo eso se trunca con la traición, vamos a llamarla así, en las letras más mayúsculas que podamos tener, de Lenín Moreno a los pocos días de ganar las elecciones con el apoyo entonces sí de Rafael Correa y de Jorge Glass, del que supongo que después hablaremos, y entonces lo que era una seña de agradecimiento y de gratitud se convierte en una necesidad. Entonces el migrante ecuatoriano, pues con la gente que somos revolucionarios y que creemos en la gestión de Rafael Correa como un referente en toda Latinoamérica y en todo el mundo, porque la verdad es que ha tenido los reconocimientos de casi todas las naciones del mundo, ¿no? Menos aquellas que nunca se lo van a dar. Pues entonces nos vemos en la necesidad de salir a defender su legado, de salir a defenderle a él, pero sobre todo de salir a defender el futuro del país, porque se lo están llevando a peso. Y entonces Despertar Ciudadano, igual que otros colectivos también ecuatorianos de otros países, pues empezamos a gestionar la revolución ciudadana del exterior. ¿Cuál es nuestra misión? Pues nuestra misión es hacer ver lo que está pasando en Ecuador a los propios ecuatorianos, porque allí están totalmente desinformados. Los medios de comunicación que tienen, evidentemente, son de los banqueros y dan las noticias que a ellos les interesan y las que no les interesan no las dan y las deforman evidentemente, y entonces pues nosotros tenemos la obligación a través de redes sociales, a través del contacto familiar, de amistad, de hacerles llegar cuál es la realidad de lo que está pasando en su país y por supuesto también a los países que tienen a bien entender que hay una problemática en Latinoamérica con la judicialización de la política, no solo en Ecuador, sino en Brasil, en Argentina, en Bolivia y bueno, hay más países también, en Colombia también. Pues claro, hacerles ver que hay todo este problema y que, vamos, que es una cuestión de geopolítica, que si no incidimos todos vamos a tener un problema grave. Ya lo creo. Que no es casualidad
que en toda Sudamérica se esté judicializando la política, que esté la injerencia del Fondo Monetario Internacional en todos los países, con unos contratos que postergan a los países y del futuro de los niños, el futuro de los jóvenes, y la influencia también de los medios de comunicación al servicio, ¿no es cierto?, del neoliberalismo. Sí, definitivamente, Tere, date cuenta que antes, en la década de los 70s, 80s, incluso antes un poco también, eran necesarios botas militares y fusiles y balas, ¿no? Hoy de pronto ya no hace falta, pero el daño es aún mayor y es más sutil y es más fácil de gestionarlo para aquella gente, ¿no? Entonces hoy por hoy pues Rafael Correa tiene esta frase y me gusta porque es muy pegada a la realidad. Yo creo que hay un nuevo plan Cóndor, ¿no? Entonces, por eso es que no es casualidad, como tú dices, ¿no? Sí, no es pasa en Ecuador, pasa en Brasil, pasa en Argentina. Estuve leyendo los términos del Fondo Monetario Internacional. Es igual, tanto en Argentina como en Ecuador, no sé en otros países, pero es la misma receta aplicada de dependencia económica y social, ¿no? Es el mismo asesor económico, el tema CRIC, el del Lin Moreno. Claro. Entonces, claro, el patrón es exactamente el mismo. A la pregunta inicial que hacíamos, ¿no?, sobre el plan Cóndor y todo eso, si analizamos la judicialización de la política que está habiendo en los países que podemos poner ahora como más emblemáticos, por ejemplo, Brasil y Ecuador y Argentina, el patrón es exactamente el mismo. Claro. Se coge un ladrón confeso, se hace una acusación falsa, se le dice a un político de gran altura, evidente como Lula o como pueda ser Rafael Correa o Jorge Glass, en ese caso, usted ha hecho esto y cuando tú tienes que defenderte, no, hombre, no, tendrás que tú, que tienes la carga que estás acusando, demostrar que yo soy culpable de algo. Bueno, tú tienes que defender ante una cuestión. Y entonces, pues, evidentemente el patrón es el mismo en todos los sitios. El Lula da Silva está injustamente preso por un apartamento que nunca tuvo. Jorge Glass está en prisión actualmente ya más de un año, en unas condiciones paupérrimas, después de haber pasado incluso una huelga de hambre. Supongo que luego hablaremos de Jorge Glass. Y bueno, pues evidentemente el patrón es el mismo. Y el motivo es el mismo. Y lo más increíble es que de esto también los medios de comunicación o de incomunicación masiva en todos estos países funcionan como de cortina de humo para que la gente hable solamente de la corrupción del gobierno que se fue, pero no de la entrega que se está haciendo del país al imperialismo yanqui, ¿no es cierto? Es que date cuenta, Tere, que yo creo que no llegaría ni siquiera a cortina de humo. En Ecuador y sobre todo, creo que también en Argentina, tú debes conocer mejor, pero yo tengo información que sí, los medios de comunicación han sido un partido político más. Claro. O sea, un partido político más, tal cual. Claro. ¿No? O sea, la gente que está dentro de estos partidos de derechas, neoliberales, que han traído siempre hambre, no a Ecuador, a toda Sudamérica, son los mismos que son los mismos dueños de los medios de comunicación. Entonces, los mismos dueños de los bancos. Entonces, ¿qué información vas a querer? Ahí no encuentras información. Ahí es un partido político más que está en el terreno donde no debe estar. Y entonces, ¿qué está pasando ahora mismo en Ecuador? Con los INA Papers, con la consulta anticonstitucional. Bueno, yo creo que si la gente que tiene a bien seguir esta magnífica producción que hacéis no conoce mucho lo que está pasando en Ecuador, vamos a explicarlo de manera breve y concisa en una pequeña escala, porque lo que se ha hecho es desinstitucionalizar el Ecuador. Es decir, Ecuador, a diferencia que España y que la mayoría de los países, es decir, en España tenemos 3 poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial. En Ecuador tenemos 4 poderes, legislativo, ejecutivo, judicial y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, pues el ejecutivo, evidentemente, lo tomaron con Lenín Moreno, que ganó las elecciones legalmente, pero luego fulminó con Jorge Glass, que ahora lo tocaremos. El legislativo está totalmente corrompido, la asamblea está totalmente llena de asambleístas corruptos. Afortunadamente también los hay honrados. Evidentemente claro, no todos, supongo que no todos tendrán son. el poder y la pero fuerza. No tienen el poder ni la mayoría, ¿no? Claro. para poder hacer cosas. El del judicial, de eso ya, bueno, es que podemos hablar. Es el único país del mundo que yo sepa que se ha declarado vacancia judicial.
el Consejo de Participación Ciudadano, pues vamos, se cargó la Corte Constitucional, ponen fiscales a dedo, ponen jueces a dedo. Ahora explicaremos también lo de Diana Salazar, lo de hoy es que es increíble. Y bueno, pues nos quedaría con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es un órgano muy importantísimo que, por ser novedoso en el mundo, yo creo que solo está en Venezuela, pero tendría que confirmarlo si es exactamente igual. Lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es velar porque todos los cargos electos, las contralorías, superintendentes, lo que aquí sería el defensor del pueblo, todos estos cargos así, pues verdaderamente se ganen por un concurso de méritos, por un proceso debido, y de fiscalizar también pues que el trabajo que realizan estos entes pues sea el correcto. Entonces se lo toman, vamos, ya como un elefante en una cacharrería, que se dice, ¿no? Aquí ponen al siniestro e ínfimo señor Julio César Trujillo, y entonces desde este poder, Julio César Trujillo, y con los otros 3 tomados, desinstitucionalizan el Ecuador. Y entonces todo esto empieza cuando se ganan las elecciones con el apoyo de Rafael Correa y Jorge Glass y la Revolución Ciudadana, y a los pocos días empieza el caso Glass con el caso de Brecht. Yo no sé, Xavi, si tú quieres hacer un poquito. Sí, efectivamente, esto pues es terrible, ¿no? Es un caso más de lawfare, una muy conocida lawfare, que es la judicialización de la política, que no es más que a la piedra en el zapato que estorba en ese momento, que en este caso era Jorge Glass. Perdona, que Jorge Glass... Sí, iba a explicar ahora. Jorge Glass fue el ¿no es vicepresidente de Rafael Correa, un ministro también, uno de los principales ministros de Rafael Correa, mano derecha, en su momento también. Fue uno de los gestores del cambio de la matriz productiva del Ecuador. Date cuenta que me acuerdo cuando yo estudiaba en la secundaria, teníamos apagones de luz en la capital de la República por 12 horas, y esto era continuo, ¿no? Porque no teníamos energía, teníamos una sola central hidroeléctrica, la de Paute. Sí, había mucho consumo. Había mucho consumo, o no llovía y se cortaba la luz, ¿no? Esto en pleno siglo todavía XX. Era inaudito, ¿no? Y teníamos que comprar luces con todo el negociado que había, las barcazas que traían el diésel, que eran del Partido Social Cristiano, que no les convenían hacer otra cosa más que aquello. Y además con la mentalidad de que somos pobres y que no podemos nunca alcanzar a tener o ser independientes energéticamente, o al hacer estas obras, mega obras, ¿no? A través de Jorge Glass pues construimos 8 hidroeléctricas. Tanto así que de tener escasez y de comprar energía, ahora somos exportadores de energía. Ahora, hoy por hoy, la famosa mesa no servida de la cual se quejó Lenín Moreno, esto es una de las cosas que se heredó, digamos. Entonces, nosotros pues realmente teníamos con Rafael Correa una idea totalmente distinta de lo que fue el progreso, digamos, en el Ecuador, y Jorge Glass fue uno de los pilares principales. Entonces, cuando se llamó a Lenín Moreno para que encabece la lista presidencial, Jorge Glass fue de vicepresidente y ganó sobre todo por la figura y el liderazgo marcado de Rafael Correa. ¿Qué sucede? Él era una de las piezas a eliminar, ¿no? Entonces se valió de, como bien explicó Manel en su momento, de la receta mágica, ¿no? De llamar a Concienzao Santos, que es famoso dueño de Odebrecht, uno de los principales de Odebrecht, un corrupto confeso, ¿no? Corrupto y corruptor, para que dé testimonio, evidentemente, porque en la época de Jorge Glass él les mandó sacando por corruptos. Entonces eso no lo iban a perdonar jamás. Entonces él declaró en contra de Jorge Glass, y en base al juzgamiento de los medios de comunicación, porque ya estaba juzgado, en los medios de comunicación ya estaba juzgado. Entonces, tanto fue la seguridad de Jorge Glass, de su inocencia, que él, su inmunidad parlamentaria y parlamentaria, su inmunidad como vicepresidente, dijo: no la quiero, quítenme la inmunidad y yo voy a probar mi inocencia. A tal punto de una persona viéndose culpable no hace eso, ¿no? Pues lamentablemente la justicia estaba tan cooptada, y está tan cooptada, que le metieron preso sin pruebas, porque fue el testimonio de este tipo, sin ninguna prueba. Cuando le dijeron, bueno, ¿dónde está lo que respalda? No hay computador, no hay pendrive, no hay nada. Entonces le juzgaron con esto, lo metieron a la cárcel,
primero preventivamente, luego le juzgaron con un código penal derogado, que esto no pasa, y que se escuche muy bien, alto y claro. Esto creo que no, para cualquier entendido de temas jurídicos, es un absurdo, ¿no? ¿Cómo le pueden juzgar a una persona con un código penal derogado? Con el único afán de que, porque si le juzgaban con el vigente, él podía recuperar el cargo, pero tenían que juzgarle con el anterior para que sean más años y quitarle el cargo. Entonces, esto es un caso flagrante de atropello, ya te digo, hasta los derechos humanos, ¿no? Eso es lo que pasó con Jorge Glas. Ese es el caso más emblemático de la persecución que vive todo lo que huela a Correa, ¿no? A progreso, a independencia, a soberanía. Entonces, nosotros desde aquí esto lo queremos decir alto y claro. Esto no quiere decir que es el único caso, ¿no? Rafael Correa tiene más de 23 casos penales. Yo tengo entendido que ha sido sobreseído de algunos cargos. Por supuesto. Si Rafael Correa. Claro. Es que cada uno es más cantinflesco que otro. Cuando vinieron esto a decirle a la policía internacional, a la Interpol, claro, esta gente es seria, ¿no? Dijo, no, esto es un caso político, no puede, no, imposible. Pero evidentemente ya le inhabilitaron para que él se presente, o sea, 7 años como mínimo, porque además es increíble, hicieron una ley, ilegalmente, como todos lo hacen, para que no pueda reelegir, pero con retroactivo. O sea, si es que eso lo hicieron, una ley rige de hoy en adelante. No, le hicieron retroactivo, justamente era una ley dedicada a Rafael Correa. Entonces, todo esto se está produciendo ahora en el Ecuador, como decía Manel, una desinstitucionalización, una degradación de la institución que llegamos a tener con Correa, donde la institución pública llegó a ser lo que para mí era inimaginable, ¿no? Porque teníamos el concepto de que todo lo público era lo malo. De hecho, esa es la receta del neoliberalismo, que creas y pienses que lo público es malo para que lo privaticen. Claro. Pero aquí fue lo contrario, o sea, lo público llegó a ser mejor que lo privado. Y por primera vez en un país tan pequeño, tan pobre, entre comillas, que realmente es lo contrario, tuvimos entidades públicas dignas, muy eficientes, y que realmente respondían a la necesidad de la gente. Que apuntaban, digamos, a las clases sociales más postergadas, ¿no es cierto? Porque Rafael Correa lo que hizo fue, digamos, mejorar la calidad de vida de toda esa gente postergada. Fue su prioridad, pero date cuenta que esta prioridad benefició a todos, también a los ricos. Porque fue la gente que comenzó a tener poder adquisitivo, comenzó a ganar dinero, se reactivó la economía. Fue el país que menos tasa de desocupación tuvo, el mayor crecimiento. La creación de hospitales, de los hospitales se beneficia a todo el mundo. Entonces ganamos todos, ¿no? Porque la desigualdad esta no beneficia a nadie, ni siquiera a los ricos, porque ¿qué te sirve vivir en un castillo, pero salen y te secuestran? Claro. ¿No? Entonces no tiene sentido esto. Yo para que se vea un poco el grado de corrupción y lo que yo decía, ¿no? de que estaban tomados todos los poderes del Ecuador, volviendo a Jorge Glas al inicio, como decía Xavi, muy bien dicho, cuando a Jorge Glas se le imputa por el caso de Brecht, se le imputa porque alguien dice que ha escuchado hablar a alguien en el cual se dice que aceptó un soborno. Entonces se le dice, bueno, pues traiga usted la prueba. No, la prueba es un pendrive, pues traiga usted el pendrive. El pendrive no está. ¿Y la computadora dónde está? No está, no hay nada. Entonces a todo eso se presta una fiscal que entonces había, y por eso ahora enlazaré dos cosas, que se llama Diana Salazar. Entonces Diana Salazar, esta fiscal, pues se presta a hacer las acusaciones y de manera mañosa, pues Jorge Glas, con el código derogado, pues actualmente está en prisión. Entonces esta fiscal Diana Salazar, resulta que ahora tenemos un problema muy grave, supongo que también tendremos tiempo de hablar ahora, que es el caso INA Papers. INA Papers es una empresa offshore que Lenín Moreno con su hermano y otros testaferros crearon en Panamá. Ha habido un pronunciamiento ahora de la Asamblea diciendo que se va a investigar, que la fiscal va a investigar este caso. Entonces, qué casualidad, que se hace un concurso, el Consejo de Participación Transitorio, con el señor siniestro Julio César Trujillo, que yo decía antes, otro poder tomado, hace un concurso y se presenta esta señora Diana Salazar. Hacen las pruebas escritas y la señora Salazar saca un 10 de 20. 10 sobre 20. Sí, o sea, una nota totalmente deficiente para llegar a ser un fiscal general de un país, ¿no? En el oral llega a decir
que, todo a pregunta de los examinadores, que la Fiscalía debe pedir a los jueces que envíen a prisión preventiva a todos los reos que tengan una imputación. O sea, una barbaridad tremendamente grandiosa. Bueno, pues esta señora llega a la Fiscalía General con el trofeo de haber enviado a Jorge Glas a prisión, y ahora qué casualidad que esta fiscal general tiene que ser la que acuse a Lenín Moreno, presidente, que evidentemente me parece que no lo va a hacer con muchas ganas, más bien con ninguna, ¿no? Claro. Pues ahí es un ejemplo clarísimo de cuál es el nivel de corrupción que hay actualmente en el Ecuador. ¿Y por qué se llama INA Papers? Bueno, explícalo tú, que a mí me da risa. ¿Por qué se llama INA Papers? Sí, realmente da risa, pero por no llorar, la verdad. Y decía el 2012 porque cuando el gobierno de Correa, que además fue algo muy revolucionario en el sentido de que él proponía, lo propuso en instancias internacionales, de combatir, cuando se dice combatir con la corrupción se dice con la media boca nada más. Pero él proponía eliminar los paraísos fiscales, pero como no les conviene a la gran mayoría, pues lo dejaban en stand-by. Cuando más se propuso esto para combatir, porque claro, tú, un Estado corrupto no puedes dejar de tener, en el sentido de que en una familia, yo digo siempre, a veces hay una oveja negra, peor en un Estado tan grande. Entonces, el Estado corrupto no es el que no tiene casos, es el que no los tolera los casos. Y nunca se toleró, y tanto se hizo pues para este objetivo, que se trató y se promulgó una ley, lo hizo Correa, que toda persona pública pues no pueda tener empresas offshore. Y lo promulgó más o menos en el año 2012, justo cuando el hermano de Lenín Moreno creaba una offshore en Panamá, lo que explicó el INA Investment. INA Investment es porque las tres hijas de Lenín Moreno es Cristina, Karina e Irina. Entonces, son muchas casualidades, que ya no son casualidades, son pruebas contundentes donde se ha podido comprobar que a través de esta offshore se ha comprado con dinero sucio probablemente, casi seguro, pero un montón de lujos, departamentos, pisos en Miami, aquí en la costa mediterránea, en fin. Entonces, a raíz de esas investigaciones, pues actualmente hay puestas ya denuncias en España por la compra de un apartamento en Villajoyosa, probablemente como un lavado de activos. Vamos a ver qué es lo que dice la Fiscalía Antifraude. Hay denuncias puestas en Panamá, hay denuncias puestas en Ecuador, no sé si ya están puestas en Suiza y en Estados Unidos también. Es decir, que el tema ya es de un calado internacional, de manera que, bueno, pues parece ser que el cerco del presidente Moreno se va haciendo estrecho. Pero yo, claro, tampoco no quisiera lanzar un mensaje de aquí que venimos a quejarnos de todo. También tenemos que decir que el domingo 24 de marzo hubo unas elecciones, que la Revolución Ciudadana obtuvo un grandísimo resultado a pesar bueno, ahora Xavi nos puede explicar si quiere de los inconvenientes que tuvimos para escribir el partido y para poder participar en esas elecciones, pero ganamos con un gran resultado. Tenemos un mensaje positivo de nuestro líder Rafael Correa y de Jorge Glas desde prisión, y sobre todo una gran movilización de la militancia de la Revolución Ciudadana, y esta situación la vamos a revertir. Como dice Rafael Correa, es cuestión de tiempo. Sí, definitivamente, Manu. Esto realmente ha sido una batalla de David contra Goliat, ¿no? Se nos ha impuesto todo tipo de impedimentos, de trabas, de complicaciones, una más cantinflesca que otra, ¿no? Se nos prohibió o se nos impidió inscribir nuestro partido por, ya digo, cosas que realmente, como se dice aquí, son chorradas literales. Si te pusiera a explicar aquí cada una de ellas, pues es terrible, ¿no? Nombres como, por ejemplo, la Revolución Alfarista, sí, ¿no? Movimiento alfarista, porque Alfaro es una figura histórica, también revolucionario, que en su momento era liberal, porque en ese entonces el liberalismo era realmente lo contrario al movimiento del continuismo. Y cuando pusimos este nombre dijeron, no, es que Alfaro era liberal y ustedes son de izquierda. O sea, unas cosas tan absurdas que coincidían los eslogans, y una cosa más absurda que otras. Con todo esto, a 2 meses de las elecciones, la militancia no sabíamos, estábamos perdidos, no sabíamos si íbamos a participar o no, porque se estaba negociando de alguna manera poder participar con alguna tienda política, ¿no? Claro. Que además sea afín, evidentemente. Pero bueno, en fin, una bandera política. A 2 meses pues logramos hacer alguna convenio con un partido, la lista 5,
pero realmente es un partido prestado, ¿no? Y a 2 meses mucha gente de las zonas rurales del Ecuador, pues no se enteró nunca, creyó que seguíamos siendo la lista 35, Alianza País, hubo mucha desinformación, no permitieron que se haga una campaña política porque se les ocurrió que no iba a ser permitido. En fin, con todo aquello, con nuestro líder principal fuera del Ecuador, en Bélgica, con un teléfono celular donde enviaba grabaciones, muchas de ellas en streaming, donde enviados no sé de quién, pero suponemos de quién, iban con inhibidores para que no se puedan hacer las transmisiones. O sea, con todo tipo de inconvenientes, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Y con los medios de comunicación en contra. Y con todo, evidentemente. Me imagino, con toda la claro. maquinaria comunicacional en contra. Y daba pena porque la gente allí no tiene la costumbre, digamos, de reflexionar o de investigar o de ver un poquito más allá, y se creían todo lo que se les decían el medio de comunicación, que era el dueño del banco, que era el mismo dueño del partido político, el mismo dueño del candidato X. Entonces, con todo esto, haber sacado una prefectura en Pichincha, que es la provincia de la capital del Ecuador, Quito, haber sacado el segundo lugar en el Guayas, haber sacado la prefectura en Manabí, las 3 provincias más pobladas. Con todo aquello, pues creo que sacamos, todo lo que te estoy contando, un resultado muy esperanzador. Esto quiere decir que la gente aún recuerda, con toda esta guerra mediática, aún guarda esa esperanza de que vuelvan días de progreso como ya los hubo en Ecuador. Claro, y a pesar de haber lanzado hace un minuto un mensaje de optimismo, que verdaderamente lo es, porque la revolución ciudadana está viva y creciente, porque la gente joven pues poquito a poco va conociendo de la revolución ciudadana y se va enganchando a proyectos de la revolución ciudadana en ámbito social y político. Tenemos que hablar de un caso de corrupción una vez más, ¿no? El día 24 de marzo habían elecciones pues, para las seccionales, para las prefecturas, alcaldías, concejalías, juntas parroquiales, pero también había las elecciones para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que, como yo explicaba antes, es un poder que fiscaliza las contralorías, las superintendencias, todas estas cosas. Claro, estas votaciones se les olvidaron cargárselas, digamos así, en coloquial, cuando hicieron la consulta mañosa. Entonces se les escapó este tema y había que convocar elecciones para este poder. Claro, en este poder las personas que se presentan, pues teóricamente no tienen que tener una afinidad política o así destacada, porque no estaría bien que los políticos cooptaran un consejo de participación ciudadana, ¿no? Pero, bueno, pues se presentan los candidatos, se presentan 43 candidatos y dice el CNE, que es quien controla el tema electoral en el Ecuador, el Consejo Nacional Electoral, que los candidatos no pueden hacer publicidad. Pues, ¿cómo vas a conocer tú a un candidato que no lo conoces de nada si no se puede publicitar? Pues bueno, nos dicen que ya publicitarán ellos o lo que sea. Total, que la gente, evidentemente, por un tema pues, de afinidad o digamos que por un mandato de ellos mismos, pues lo que hacen es coger una listita y anotan a sus candidatos preferidos. Entonces Rafael Correa, por ejemplo, pues dijo, mira, pues a mí me parece que los candidatos que mejor defienden la posible solución al Ecuador, pues son estos candidatos, y él señaló 6 candidatos, como otras listas, como Creo señaló otros, y como otras listas señalaron otros. Bueno, pues las elecciones se realizan el día 24 de marzo, hoy estamos a día 2 todavía, ¿no? Estamos a día 2, todavía no tenemos los resultados. Resulta que qué casualidad que los candidatos que Rafael Correa señala como los que le gustaban a él, todos han recibido una notificación diciéndole que se les abre un expediente porque ellos han hecho publicidad de sí mismos, cuando es la iniciativa de la gente, pues que iba con su pollita, se llama en Ecuador, una chuleta aquí en España, con su listita, con su fotito, de pues a mí me gusta este, me gusta este, me gusta este, porque no había manera sino de poderlo hacer. Bueno, pues entonces ahora no tenemos los resultados del Consejo de Participación Ciudadana. 2 de estas personas que señalaba Rafael Correa serían ganadores de este proceso, Walter Gómez y Victoria Sintonio, y bueno, pues parece ser que los quieren quitar la posibilidad de ser consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Otro acto más de corrupción. Qué casualidad, volvemos otra vez a lo mismo, que ahora, como yo explicaba, haya que nombrar a esta fiscal que hablábamos antes, Diana Salazar, que la podría fiscalizar, digamos, el Consejo de Participación Ciudadana. Como no les interesa que haya un nuevo Consejo de Participación Ciudadana para que digan, no, esto no es el debido proceso,
pues estamos en esta situación. Uno de los que además nosotros estuvimos en el proceso electoral también, al ser eran muchos candidatos, se les había asignado un casillero, entonces la gente se aprendía los números, ¿no? Pues a última hora, nunca nos enteramos, cuando vimos las papeletas habían eliminado los números. Entonces, triquiñuelas de estas que son con segunda intención, evidentemente, ¿no? Entonces, todas estas cosas ha llevado a esta tan mal nombrada desinstitucionalización y tan mal nacida desinstitucionalización. El siniestro Julio César Trujillo, que yo decía que es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que no existe, lo transitorio en la Constitución de Ecuador no existe, pero bueno, son transitorios, pues bueno, a él y a otros partidos políticos se les ocurre llamar a la gente a que hagan un voto nulo el día de esas elecciones para el Consejo de Participación Ciudadana, porque si ganaba el voto nulo, evidentemente de momento no entraban consejeros nuevos y había que repetir esas elecciones. Ya veríamos si las hubieran repetido o no. Pero ellos hacían un llamado al voto nulo. ¿Cómo se puede entender que una persona que es el presidente de una entidad llame a la desaparición de esa entidad? Claro. Dimite, vete y lucha en contra, ¿no? Bueno, pues ahora está anunciando que él va a pasar por todo el país recogiendo firmas para que desaparezca este ente. O sea, es que están haciendo unas cosas totalmente que no se las creen en ningún país. No, el Estado. Incluso la democracia, sí, porque lo que vosotros me estáis contando son graves alteraciones, ¿no? de las instituciones. Se ha vulnerado tanto los poderes del Estado y, como tú dices, la democracia en sí, que realmente claro. es una dictadura camuflada, ¿no? Claro. Entonces, la verdad que sí, es triste y esto es lo que venimos a denunciar, a hablar aquí. No obstante, pues siempre nos queda una luz al final del túnel que yo creo que se va encendiendo cada vez más. Sí, está claro que la situación política actual del Ecuador es un presidente muy sitiado porque evidentemente quienes le apoyaban hasta ahora, muchísimos están metidos en la misma corrupción, asambleístas, de los que eran de Alianza País y de otros partidos también. Tiene el caso de INA Papers encima, que hay pruebas tan contundentes y tan evidentes que tiene que tener un progreso. Y evidentemente tiene que pasar algo a corto plazo, yo diría, me atrevería a decir, en Ecuador en cuanto a elecciones, o algo tiene que pasar. O tiene que pasar una muerte cruzada, o tiene que pasar una asamblea constituyente, o algo tiene que pasar. Y entonces, pues, el mensaje optimista que venimos a traer aquí, Despertar Ciudadano, como miembros de la Revolución Ciudadana, es que la Revolución Ciudadana en Ecuador y sobre todo en los migrantes a nivel europeo, estamos fuertes, somos muchos y nos estamos organizando. Entonces, con un suelo electoral en Ecuador del 30%, sabiendo que muchísima gente, más de un 30% en Ecuador, no sabía que la lista de Rafael Correa era Compromiso Social, la lista 5, hemos obtenido un grandísimo resultado. Pues ahora, cuando ya podamos llegar a todos los rincones de Ecuador y decir que Rafael Correa es la lista 5 y que incluso Rafael Correa en uno de sus enlaces digitales dijo que él no tenía ningún inconveniente, porque claro, le han prohibido presentarse como presidente, pero como vicepresidente sí puede. Entonces él se presentaría como vicepresidente de una lista. No lo digas, que ahora van a sacar otro no, tendrían que hacer un llamado a otra consulta que sería mañosa también, pero de momento no lo han hecho. Y ya veríamos a ver si la ganarían, porque la consulta mañosa que hicieron, que no hemos hablado de ella, la ganaron por poquito y porque hubo 30 días sin ningún medio imposibilitando darle a Rafael Correa hacer ninguna publicidad para ganarla. Y con todo y con eso casi la ganamos. Si nos dan 15 días más, la ganamos esa consulta también, pero ahora no la ganarían. Entonces Rafael Correa le ha dicho que él está dispuesto a ir como vicepresidente, estamos un tiempo, ponemos en orden el país, arreglamos a todos estos corruptos, los mandamos donde tienen que estar, lo sacan y a él Jorge Glass, y él se vuelve a su Bélgica. Lo sacan a Jorge Glass aplicar de la cárcel. Justicia, nada más. Claro. Aplicar justicia. Me preocupa mucho lo de Jorge Glass. Muchísimo. Sinceramente. Muchísimo, porque además, Manel ya lo nombró. O sea, imagínate, más allá de todas las ilegalidades y atropellos que se han cometido, o sea, es un hombre que ha sido un vicepresidente que guarda secretos de Estado, y le han mandado a una cárcel común con delincuentes comunes, donde ya han habido varias amenazas de muerte. Claro. Además, él sufre una enfermedad grave
tiene que recibir asistencia. Están vulnerando absolutamente humanos, todos los derechos ¿Cómo se puede fundamentales. mandar a un vicepresidente a una cárcel común? ¿Cuántos secretos de Estado no sabrá ese vicepresidente? Que le pueden enviar una mafia para sacarle información o cualquier cosa. Sí. O incluso algunos presos no por tener noción por motivos absoluta de un manejo político. De nada. Y con lo que decía que te da mucha lástima el tema de Jorge Glass, claro, como a todos. Nosotros tuvimos el día 16 de noviembre, creo que fue, una comparecencia como Despertar Ciudadano, como sociedad civil en el Parlamento de Cataluña, donde pues hemos de decir que cuando los políticos hacen las cosas bien, las hacen bien, y este día pues nos acompañaba la mamá de Jorge Glass, la señora Norma Espinel, y estuvo con nosotros en aquella comparecencia en la Comisión de Exteriores. Y aparte de que hubo un compromiso de todas las fuerzas políticas del Parlamento catalán de seguir estudiando este caso y de hacer un seguimiento a los pedidos que nosotros hacíamos, pues hubo un trato muy humano, muy cariñoso, muy de confort, de darle fortaleza a aquella mujer. Y hombre, aquel día nosotros nos sentimos pues con un subidón que llamamos, ¿no? Porque hombre, por lo menos veíamos que alguna vez alguien en Europa nos hacía caso. Claro. Y la verdad es que, visto el pronunciamiento que hubo la semana pasada de la Comisión de Exteriores sobre el tema de Venezuela, yo creo que es posible que haya un pronunciamiento también condenando en Ecuador lo que está pasando a través de la Comisión de Exteriores en el Parlamento de Cataluña. ¿No hay una asamblea permanente de derechos humanos que se ocupe? ¿No han apelado? Sí, se están topando todas estas instancias, pero bueno, sabemos cómo son van. Lentos los procesos y los procesos son lentos. Y, bueno. Sí. Y se han de acabar los procesos a nivel nacional para después empezar la vía internacional. Claro. Nosotros compareceremos Despertar Ciudadano, yo creo que es en el mes de mayo, en Jamaica, pues para explicar la situación ante la CIDH, para exponer la situación de Ecuador. Entonces somos una entidad civil que vamos a participar en denunciar lo que está pasando en Ecuador. Me gustaría, espero que de aquí a mayo haya cambiado algo en Ecuador para positivo, y yo creo que probablemente haya cambiado. Está cortito, está pronto mayo, pero yo creo que probablemente alguna cosa habrá cambiado. Un mensaje para todos los ecuatorianos en especial y para todos los que ven... Bueno, para todos los ecuatorianos y para todas las personas que confían en esa justicia social tan soñada, tan esperada, en esa equidad para el pueblo, donde el progreso sea real, donde llegue a las clases más necesitadas. Un mensaje de esperanza, sobre todo de esperanza. Esperanza porque las cosas están cambiando, porque hacemos un llamado también a la unidad, porque lo único que nos va a sacar de esto es la unidad del pueblo, la unidad de la gente que quiere esa equidad, ese progreso para nuestra Sudamérica tan amada, esa patria grande que tanto la amó nuestros libertadores, Simón Bolívar, José Martí, que no fue libertador, pero fue un gran pensador. Simplemente deciros que están invitados a unirse a esta causa, están invitados para poder hacer fuerza y para poder volver a esa década tan bien llamada y tan bien recordada como la década ganada, una década de esperanza y de progreso. Yo para terminar también añadiría lo que dice mi compañero Xavi, que bueno, sabiendo que tenemos un suelo muy potente electoral en Ecuador, que el Ecuador está despertando a la desinformación, porque también tenemos que tener en cuenta que Lenín Moreno lleva muy poco tiempo gobernando, entonces ha vivido mucho de renta de la mesa servida que hablamos de Rafael Correa, le dejó las cosas hechas. Entonces, hasta que la población se empieza a sentir el descabello de lo que está haciendo Lenín Moreno, pues ha pasado un tiempo. Entonces, ahora ya está siendo consciente de todo lo que está pasando, va a pedir justicia social, evidentemente. No van a pasar las cosas que otros años pasaron, supongo, pero evidentemente tenemos un suelo electoral potente, tenemos un líder que tiene ganas de ayudar a ganar este proceso, pero más importante también tenemos muchos líderes jóvenes, gente preparada, muy preparada, que está poniendo su mano y su grano de arena en este nuevo proceso, y yo creo que Ecuador en muy poco tiempo va a volver a recuperar la década que se ganó y que ahora se está perdiendo. Muy bien, muchas gracias por habernos visitado aquí en el programa, gracias por compartir La Zurda. Hasta otro programa y fuerza Ecuador. Alma rebelde, levántense.